Las infecciones de la región maxilofacial ocupan un lugar muy importante dentro de la patología que se presenta en nuestra profesión, ya que vamos a tener pacientes que requieren un tratamiento que puede ser de emergencia, de urgencia, es decir, con relativa prontitud de acuerdo a la gravedad del cuadro. La mayoría de estas infecciones van a ser de origen odontogénico, es de ahí la importancia de todos los odontólogos de poder conocer sobre este tema y poder resolverlos adecuadamente o interceptar su progresión o en todo caso poder referirlo al especialista. Así vemos que podemos tener la presentación de infecciones en diferentes zonas o regiones del área maxilofacial, ¿no? Podemos tenerlas en la región geniana, podemos tenerlo en la región submandibular, podemos tenerlo en la zona orbitaria, y de acuerdo a la zona donde se desarrollen estas infecciones podemos tener progresión hacia estructuras más comprometidas y así poder convertirse en una situación de riesgo para la vida del paciente. Así vemos que la infección se extiende a través del hueso más delgado, luego entre los espacios musculares por el lugar de menor resistencia. Aquí pueden ver ustedes un esquema en el que el maxilar superior ven que la infección puede viajar hacia la parte externa, hacia la parte bucal, hacia el seno maxilar, hacia la zona palatina, que es menos frecuente por la densidad del hueso, hacia la fosa nasal, y el maxilar inferior, pues a tanto las estructuras que están hacia la zona bucal como hacia la zona lingual por encima o por debajo del músculo miloioideo. Es importante saber que cualquiera de estas infecciones puede viajar rápidamente y poder llegar a espacios más peligrosos como el espacio peligroso número 4, a la fascia, por delante de la fascia prevertebral, y comunicarse directamente hacia el mediastino. Los principios del manejo de las infecciones requieren de tener en consideración tres factores muy importantes: el huésped, el ambiente, el lugar donde esto se desarrolla. Me refiero a ambiente no solamente a las condiciones externas, sino internas, propias de las características anatómicas donde se está produciendo el problema, y la virulencia del microorganismo, la agresividad con que este organismo va a atacar o se va a desarrollar dentro de esta infección. El principio elemental dentro de nuestra filosofía consiste en realizar el drenaje principalmente. Cualquier espacio cerrado que se infecta o cualquier situación en la que se forma un absceso es indicación para tratamiento quirúrgico independiente de la terapia antibiótica. Vemos algunas veces en nuestro medio que los pacientes se tratan inicialmente con antibióticos por 1, 2, 3 días y estas infecciones siguen avanzando peligrosamente, dejando un poco de lado o en segundo plano lo que en nuestro pensamiento debería ir primero, que es el tratamiento quirúrgico. Podemos utilizar un esquema de manejo de infecciones de espacios profundos descrito por el doctor Larry Peterson, que nos explica cuáles son los principios que nosotros debemos seguir, y consideré conveniente poder colocarlo en esta presentación porque hace un resumen de los principios que uno debe seguir para poder lograr controlar y resolver estos problemas. Número 1, debemos tener en cuenta la severidad de la infección. Número 2, evaluar las defensas del huésped. Decidir si el paciente lo vamos a tratar en forma ambulatoria, en el consultorio, o lo vamos a hospitalizar. El tratamiento quirúrgico, cómo debemos realizarlo. El soporte médico que debemos tener. Escoger el antibiótico adecuado, administrar el antibiótico adecuadamente y reevaluar al paciente continuamente, porque las infecciones pueden fácilmente salirse de control. Determinar la severidad de la infección viene a ser como el primer eslabón de la cadena que nos va a permitir entrelazar los otros demás principios y poder aplicarlos.
Ya determinando la severidad de la infección, nosotros podemos desenvolvernos en el razonamiento y el planeamiento de cómo vamos a encarar nosotros esta infección. Es muy importante la historia y el examen físico, la localización anatómica, como vamos a ver, del proceso infeccioso, el grado de progreso, qué tan agresivamente progresa esta infección y si hay o no compromiso de la vía aérea. Así vemos de que si tenemos un absceso que está ubicado en la zona bucal, vestibular, como estamos viendo en la diapositiva, pues va a ser más fácil de resolverlo realizando un drenaje y eliminando la causa de la infección. Cabe destacar que en estas zonas o en una infección de estas características nosotros podemos palpar o detectar la fluctuación, lo cual no va a ser posible si esta infección se encuentra localizada en espacios más profundos. Así vamos avanzando y vemos cómo este tipo de infecciones, en este caso una infección post-exodoncia del tercer molar, después inclusive del segundo mes, se desarrolla como un absceso subperióstico en el cuerpo mandibular. Aún esta es una infección medianamente severa, pero no llega a ser grave. Como decíamos, es moderada también cuando está en el espacio, inclusive submentoniano, submandibular, submasentérico, paciente de 23 años con un tercer molar que estaba causando problemas y después se hizo la incisión y el drenaje correspondiente. También es importante notar que el grado de edema puede o no ser proporcional a la severidad. Acá tenemos a un paciente que presenta una deformación facial importante, producto de una osteomielitis en un estadio crónico. Este paciente no presenta los síntomas y signos de una infección aguda que requiere tratamiento de emergencia. Es decir, este paciente presentaba este problema aproximadamente hacía un par de meses. Ya hablando de infecciones más severas, como vamos a revisar estos casos posteriormente, vemos cómo este paciente de 23 años llega después de la exodoncia de un tercer molar a la clínica. Así está este paciente a las 8 de la noche en estas condiciones, con la lengua protruida, con un poco más de dificultad para poder controlar sus secreciones y poder tragar su saliva. Y fíjense cómo más o menos en 10 horas esto progresa a una infección de estas características tan importantes. Vemos cómo el cuello se ve afectado, vemos el eritema que lo acompaña y definitivamente pues esto ya está afectando a la vía aérea. Cuando hablábamos de las consideraciones del huésped y la virulencia del organismo, del grado de progresión, como todo se entrelaza respecto a la severidad, vemos que en este caso pues hay un progreso rápido y si nosotros no actuamos de la manera adecuada y con la agresividad suficiente, pues este paciente podría perder la vida. Así vemos que en este caso ya teníamos una infección ubicada en el espacio faringio lateral, retrofaringio, comprometiendo la vía aérea y desviándola hacia un lado. Aquí ustedes pueden ver el hueso ioides, esta es la tráquea, esta es la parte anterior de la mandíbula, es un corte axial en el que ustedes pueden ver el compromiso de esta infección. Este paciente fue llevado a sala de operaciones, como les decía, llegó en la noche y en la madrugada, cuando estuvieron sus exámenes listos, él pudo ingresar a sala de operaciones donde realizamos los drenajes correspondientes, explorando todas las regiones mencionadas. No teníamos aún un estadio de angina de Ludwig, porque recuerden que tendría que ser bilateral para hablar de tal, y obtuvimos un drenaje importante, el cual fue enviado para cultivo y antibiograma. Él permaneció en cuidados intensivos 2 días intubado. Una vez que fue controlada la infección y el edema, entonces
fue el paciente extubado. Hablando de la severidad de las infecciones, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes se van a presentar con disfagia en el 78% de casos, trismus 73% de casos, con el espacio masticador involucrado en 78% de los casos, siendo el pteriomandibular, submandibular, faríngeo lateral los más comprometidos. Según el estudio del autor Flynn en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial del 2006, más o menos los pacientes que presentan este grado de severidad presentan 3.3 más menos 1.5 espacios infectados por paciente, en un estudio que hizo de un grupo importante de pacientes con estas infecciones. Así vemos que el trismus es una de las primeras señales de un problema infeccioso severo. Esa es una paciente de 22 años a quien se le había realizado la exodoncia de un tercer molar y se presenta con este tipo de trismus. No es poco común ver que estos pacientes llegan a la clínica con diagnósticos de otros lugares en los que se piensa que es un problema de articulación temporomandibular o es un problema de tensión muscular o se les dan placas de relajación o se les dan masajes. Si un paciente tiene trismus y tiene dificultad en abrir la boca, lo primero que deberíamos pensar nosotros es en una infección inminente antes de cualquier otra patología. Recordemos que estas infecciones pueden avanzar rápidamente. Este es un paciente que fue visto durante mi residencia y él presentó un absceso en el cuello producto de un absceso periamigdaliano que llegó a comprometer el mediastino, produciéndose una mediastinitis. Posteriormente necesitó drenajes por cirugía de tórax, necesitó una esternotomía, necesitó drenajes pleurales, estuvo más o menos en cuidados intensivos como 2 meses. Entonces, recordando lo que mencionábamos antes, por los espacios más débiles, por los espacios aponeuróticos, estas infecciones pueden discurrir rápidamente y poder llegar al mediastino. También podemos tener casos en los que el estreptococo viene a afectar la piel de pacientes susceptibles y podemos tener nosotros una afección tanto de la piel y del músculo y presentarse una fascitis necrotizante, como es este caso. Este es un caso de libro que lo presento, después le voy a presentar un caso nuestro, en el que fíjense cómo comienza y cómo va progresando hacia la necrosis de toda esta zona. La vía aérea es sumamente importante evaluarla en el caso de infecciones y nos van a dar una idea de la severidad del caso. En esta diapositiva vemos un paciente de 36 años a quien se le realizó la extracción de un tercer molar 2 días atrás y llega a la clínica en estas condiciones. Si nosotros lo vemos a este paciente tal vez recostado en nuestro sillón, tal vez no nos impresione mucho porque no tiene un edema facial externo muy marcado. Y esto puede ser muy engañoso y puede ser un problema porque este paciente tenía todo el proceso infeccioso desarrollándose hacia la parte interna. Fíjense la posición del paciente, que es muy importante, cómo se inclina la cabeza hacia un lado para tratar de alinear su vía aérea que está desviada y poder respirar con mayor facilidad. Fíjense cómo esta infección en este corte axial, aquí está el mentón, aquí está la faringe, la tráquea. Fíjense cómo está desviada totalmente de la línea media que debería estar acá, está desviada totalmente hacia un lado. Entonces, para él es mucho más fácil inclinar el cuello y la cabeza inconscientemente para poder respirar mejor. Términos de importancia al manejar infecciones. Tenemos que saber que la bacteremia significa bacterias en el torrente sanguíneo. Sepsis es una bacteremia que causa una respuesta sistémica inmunológica y un shock séptico es sepsis con hipotensión y falla de órganos.
en la que vemos afección multiórganos. Estos pacientes, debido a este problema, pues tienen que ser inmediatamente hospitalizados a una unidad de cuidados intensivos y van a presentar diferentes problemas que tienen que ser tratados con otras especialidades. Otro de los puntos que nos menciona el doctor Peterson consiste en evaluar las defensas del huésped. Es muy diferente tratar a un paciente totalmente sano que tratar un paciente con morbilidades que puede predisponer al desarrollo de diferente tipo de infecciones. Hay que evaluar la reserva sistémica del paciente y la respuesta sistémica de tal, la cual se manifiesta o se puede manifestar con fiebre, deshidratación, elevación de la proteína C reactiva, leucocitosis, alteración de la saturación de oxígeno, ventilación, etc. Esto es sumamente importante porque podemos ver nosotros en algunos casos solamente fiebre y una leucocitosis importante cuando el paciente realmente está severamente comprometido. En infecciones medianas a medianamente severas muchas veces vemos que los números no representan lo que realmente está sucediendo en el paciente. Es importante controlar las enfermedades sistémicas, la glucosa, la presión arterial, creatinina, etcétera, de acuerdo a la patología que presente nuestro paciente. Así vemos que diferentes pacientes con compromiso del sistema inmunológico serán pacientes con diabetes, uso crónico de esteroides, trasplante de órganos, que utilizan diferentes medicamentos producto de esto, cáncer, quimioterapia, malnutrición, alcoholismo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida en fase terminal. Acá tenemos otro caso de un paciente de 43 años con un absceso submentoniano diabético, en la que vemos nosotros que ya se está afectando la piel y si nosotros no actuamos rápido, podemos terminar en una fascitis necrotizante. En los pacientes diabéticos, vemos en el artículo de Zeng del Journal de Cirugía Maxilofacial del 2011 que nos reporta que estas infecciones involucran más espacios, las hospitalizaciones son más largas y las complicaciones son mucho más frecuentes. Asimismo, sabemos que los pacientes diabéticos van a presentar una flora bacteriana diferente a los pacientes no diabéticos, en los cuales vamos a encontrar predominantemente Klebsiella, según reportan varias investigaciones, en comparación con cocos gram positivos, que es lo que más encontramos nosotros en pacientes que no son diabéticos. También es importante decidir dónde tratar al paciente, si es ambulatorio o si es hospitalario. ¿Cuáles son los criterios para hospitalización? Temperatura mayor a 38 grados, deshidratación, compromiso latente de la vía aérea o daño a estructuras vitales, infección de espacios profundos del cuello o espacio masticador, necesidad de anestesia general, necesidad de hospitalización para control de enfermedades sistémicas. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está severamente afectado, nosotros deberíamos referirlo a un centro especializado o referirlo al especialista para que sea tratado de la manera adecuada. El tratamiento quirúrgico es lo más importante según nuestra filosofía de tratamiento, siguiendo evidencia científica de varios artículos de autores que opinan de esa manera. Sabemos que entre espacios primarios tenemos seno, cavidad nasal, paladar, el espacio sublingual, submandibular, vestibular, canino, submentoniano y cuerpo mandibular. El efecto del miloioideo es importante, como les explicaba, porque si tenemos el absceso por encima del miloioideo, tendremos un absceso sublingual y si lo tenemos por debajo será un absceso submandibular. La capa superficial de la fascia cervical profunda es muy importante porque forma la capa
externa de las infecciones más serias, llevando estas infecciones más adentro que afuera, forzando las infecciones a espacios secundarios y desarrollando un potencial compromiso de la vía aérea. Si tenemos nosotros una infección de estas características, de ninguna manera nosotros vamos a poder palpar la famosa fluctuación, porque está por dentro de una capa muscular que está tensa y nosotros no vamos a ser capaces de poder diferenciar me corrijo, con exactitud entre un absceso y una celulitis. Entre los espacios secundarios tenemos el espacio masticador, pterigomandibular, masentérico, temporal superficial y profundo, infratemporal. Tenemos trismus, cuando afecta estos espacios, especialmente el espacio faríngeo lateral, el espacio retrofaríngeo, el espacio orbital, y la zona prevertebral es el correspondiente al espacio peligroso número 4, donde las infecciones van a discurrir directamente hacia el mediastino. Sí, hay una pregunta del público. Doctor, una pregunta. Dice, doctor, ¿se podría predecir bajo qué circunstancias se puede generar una fascitis necrotizante post-drenaje? Generalmente, este problema va a ser... Es posible que se produzca con mayor facilidad antes del drenaje, si nosotros dejamos que los microorganismos sigan en esa zona y no permitimos que exista una buena perfusión, una buena llegada del antibiótico a esa zona. Si nosotros tenemos una zona infectada, donde solamente tenemos pus y tejido necrótico, pues se van a dar con mayor facilidad las condiciones para que esto suceda. Tal vez en el caso que menciona el doctor o la doctora, post-drenaje, se refiere a un paciente tal vez más susceptible. Un paciente más susceptible, médicamente comprometido, como los que estábamos hablando anteriormente, un paciente diabético, con pobre nutrición, alcohólico, entonces podría tener las condiciones para poder desarrollar este problema con mucho mayor facilidad. Continuando con la presentación, acá tenemos un esquema que va a mostrar cómo las infecciones van a viajar entre los espacios musculares, aponeurosis, y van a llegar a la zona faringio lateral, retrofaringio, y van a ir por delante de la fascia prevertebral y llegar al espacio del mediastino. Vemos cómo este es el espacio faringio lateral, es el espacio retrofaringio. Por aquí se comunica directamente hasta el coxis, entonces va a poder llegar fácilmente hacia el mediastino. Este es el espacio de Grodinsky y Holyoke, llamado por los anatomistas. Es una extensión retrofaringea al espacio peligroso que lleva al mediastino. Menos frecuentemente podremos tener también la trombosis del seno cavernoso, menos común en nuestra actualidad por el uso ya de antibióticos y drenajes más agresivos. En el caso de la angina de Ludwig, para hablar de tal, nosotros tenemos que tener involucrados bilateralmente, no solamente un lado, los espacios submentoniano, submandibular y sublingual. La angina de Ludwig, llamada celulitis indurada marrón, como decía, involucra los espacios de los que estábamos nosotros hablando. Algo importante en la literatura mencionado por Williams en 1940 es que aproximadamente 54% de los pacientes morían por una angina de Ludwig en el año 1940 porque se realizaba una traqueostomía de emergencia. Con el desarrollo de las técnicas y la prevención, en 1943, solamente 3 años después, esta mortalidad descendió al 10% porque los pacientes se les realizaba una intubación temprana o una traqueostomía preventiva, sin llegar a tener que hacerla de emergencia. Para en 1980, llegando a bajar hasta 4% en pacientes médicamente comprometidos. El manejo de la vía aérea, como hablábamos al inicio, es sumamente importante.
tenemos que tener una historia clínica detallada, si no es provista por el paciente, podemos interrogar nosotros al familiar o a la persona que lo acompaña para tener de una manera rápida y concisa una idea de lo que realmente está pasando, hacer un examen físico adecuado. Y como mencionaba anteriormente, la postura y los músculos accesorios nos dan una idea de cómo está esa vía aérea, inclusive sin tener una tomografía, como veíamos en el paciente que les mostraba anteriormente. La calidad de voz y el volumen también va a ser afectado, porque un paciente que tiene afectado el espacio faríngeo lateral o retrofaríngeo no va a poder vocalizar o no va a poder hablar normalmente. El control de secreciones es importante. Un paciente con una infección severa de esa zona no va a poder pasar su saliva y va a tener que expulsarla hacia afuera. Trismus y posibilidad de ver la faringe. Si el paciente tiene trismus, no podemos ver la faringe, entonces podemos estar ante una infección muy seria. Tener en cuenta cuántas respiraciones tiene el paciente por minuto, si está taquípnico, y la saturación de oxígeno. Si el paciente está saturando 92, 91, 90, 84, entonces esa es una indicación prácticamente ya para ir corriendo a sala de operaciones sin esperar exámenes preoperatorios, como se hace en otros lugares. Sin tomografía, sin radiografía, porque si esperamos a que suceda todo eso, el paciente probablemente ya va a morir para ese momento. La tomografía sí es prudente y tener un plan para el manejo de la vía aérea. Tiene una pregunta, sí, dígame. Buenas noches. ¿La osteomielitis se podría generar a ese nivel en conjunto con las diferentes inflamaciones sin haber extraído una tercera molar? Sí, definitivamente una osteomielitis lo que es una infección ya del propio hueso del maxilar, la cual ocurre porque va a haber una interrupción del suministro sanguíneo por formación de trombos. No va a poder tener una buena llegada de sangre, una buena perfusión el maxilar, y esa parte que no recibe una buena circulación pues va a terminar necrosándose y formándose un secuestro. Podrá ser como producto de un diente que está ahí, o podrá ser como producto de una infección que ya estaba instalada o se instaló posteriormente después de la exodoncia. Manejo de la vía aérea. Hay otra pregunta, sí. Es decir, si un absceso puede generar una osteomielitis. Sí, definitivamente. Hay que tener en cuenta que un absceso es una situación aguda, repentina, brusca, que desarrolla una celulitis, un edema importante. Para que suceda una osteomielitis, nosotros necesitamos, ya sea que esta infección aguda no fue bien tratada y continuó crónicamente por un tiempo con acción de las bacterias y el material purulento, o fue una infección de bajo grado crónica que vino actuando durante bastante tiempo. Para que se desarrolle una osteomielitis, en conclusión, tenemos que tener una infección actuando por más de 2-3 semanas. Gracias por las preguntas, por favor. Es muy grato que ustedes puedan participar de esa manera y podamos desarrollar este tema que de esta forma lo hacemos muy interactivo y es la idea. Una pregunta más dice, el TTO, QX y ¿Biograma? Antibioticoterapia se lo agradecería, dice. Pienso que se refiere al tratamiento quirúrgico, que lo está abreviando. El tratamiento quirúrgico para nosotros es lo principal y el antibiótico es secundario. Nosotros no podemos darle prioridad al tratamiento antibiótico y dejar de lado o posponer el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es el tratamiento principal independientemente del tratamiento antibiótico. Contrario a lo que nosotros vemos en nuestro medio, los últimos estudios, y hay muchos que ustedes pueden encontrar en PubMed,
la penicilina sigue siendo el antibiótico de elección para el tratamiento de estas infecciones. En los Estados Unidos todavía existe la penicilina B potásica y se utiliza muchísimo. Se utiliza por vía oral, la penicilina G sódica se utiliza mucho. Y en nuestro medio prácticamente está desaparecida. Entonces realmente es importante hacer una pequeña reflexión respecto a esto, porque esto crea un problema social importante. Tenemos pacientes que están hospitalizados, que tal vez no pueden costear una ampolla de una cefalosporina de tercera generación, cuarta generación, que tal vez no va a ser tan efectiva como el antibiótico que va a ser más efectivo contra los gérmenes más susceptibles y más abundantes en esta infección. ¿Cuánto cuesta una ampolla de penicilina G sódica? No sé, la última vez que compré una el año pasado costaba 50 centavos o un sol. Entonces, realmente estamos nosotros basando nuestro tratamiento quirúrgico y antibiótico en evidencia científica, o simplemente estamos nosotros dejándonos llevar por tal vez filosofías propias y personales, ¿no? Para mí el antibiótico de elección sigue siendo la penicilina. Utilizo penicilina, megacilina oral para casos ambulatorios, para pacientes que están hospitalizados, una ampicilina sumada a sulbactam, por ejemplo, una penicilina mejorada. Y en el caso de infecciones severas, no tengo la menor duda de llamar al infectólogo y poder trabajar en equipo. Pregunta, doctor. Consideraciones en pacientes epilépticos, por favor. Consideraciones en pacientes epilépticos, simplemente nos salimos un poquito del tema, pero con todo gusto lo que tenemos que hacer es saber, saber bastante sobre la historia clínica, qué frecuencia se producen, con qué frecuencia se producen las convulsiones, qué es lo que si hay algo que las predispone. Generalmente los pacientes sienten como un aura, pueden ellos decirnos cuando esto va a suceder. Generalmente lo que nosotros podemos utilizar es midazolam por vía intranasal. Si tenemos un paciente que está convulsionando por un tiempo ya prolongado, cuando es ya peligroso. Si generalmente uno de estos episodios, un epiléptico, de repente nos dura 20 segundos o 30 segundos, simplemente hay que esperar, protegerlo. Cuando ya esto se prolonga más de un minuto, estamos ante un status epilépticus, que es una situación mucho más grave, ahí sí tenemos que utilizar una benzodiazepina para evitar problemas mayores para la vida del paciente. Una pregunta más, doctor. Sí. ¿La megacilina de 1 millón ayudaría como antibiótico? Gracias. Sí, definitivamente ayudaría mucho por vía oral. No recomendaría la megacilina que es de uso intramuscular, porque según tengo entendido es penicilina benzatínica y es de liberación prolongada. Nosotros necesitamos niveles séricos importantes, como la penicilina G sódica, que va a actuar y darnos niveles séricos importantes, aplicarlo cada 6 horas, como sea necesario. Una pregunta más, doctor. Buenas noches. Con respecto al tratamiento quirúrgico, ¿qué consideraciones tener en el momento de la realización de la misma, ya sea en fase de celulitis o absceso? ¿Se procede con el drenaje en ambas fases de la infección? Sí, definitivamente nosotros, sobre todo en infecciones severas, realizamos el drenaje aún en estado de celulitis. Y como voy a mostrarle un par de artículos posteriormente, el drenar una celulitis del cuello nos permite orientar esa infección hacia la parte externa y que no siga evolucionando hacia la parte interna. En un estadio de celulitis vamos a tener una flora más aeróbica, y cuando tenemos un absceso tenemos una flora más anaeróbica. Entonces, de esta manera nosotros podemos orientar y resolver los problemas antes que se compliquen mucho más. Todo esto acompañado de la extracción del diente, de la eliminación de la causa, que es lo más importante, ¿no?
Valeria Bernal. Doctor, las infecciones odontogénicas, pone acá, en niños se diferencian con las del adulto. ¿En qué situaciones para realizar el manejo terapéutico? ¿En qué situaciones Para realizar el manejo terapéutico. tal vez nos los podría explicar un poquito mejor, repitiendo la pregunta? ¿En qué condiciones? Básicamente las condiciones son las mismas. Lo que vamos a tener nosotros en cuenta es que un niño va a descompensarse mucho más rápido, es más susceptible de deshidratarse, es más lábil de poder de tener problemas más serios, es más dependiente de oxígeno, en el sentido de que la hipoxia puede acarrear problemas de arritmias mucho más severas en un niño, por ejemplo, que en un adulto. Sí, ese era la... ¿Alguna otra pregunta? Okay. Como le decía, si el paciente se le puede aplicar anestesia local y va a ser efectiva, lo haremos de esa manera. Si el paciente no tiene compromiso de la vía aérea, pero la anestesia local no es efectiva para tratar la infección, entonces tendremos que requerir a algo más como sedación endovenosa, como lo hacemos en el consultorio. En sala de operaciones la intubación ciega está contraindicada porque puede el tubo dañar alguna estructura y producir la ruptura del absceso. Eso está totalmente contraindicado. Se pueden usar máscaras laringias, intubación por fibra óptica, traqueotomía, la cricotirotomía, ventilación JET de alta frecuencia o ventilación traqueal percutánea. El rol del cirujano ante esta situación de un absceso que compromete la vía aérea en sala de operaciones es expectante. Debemos respetar el juicio y capacidad del anestesiólogo, pero estar listo para actuar para poder realizar una traqueostomía. Nosotros no podemos, como cirujanos maxilofaciales, estar en una sala de operaciones listos para tratar una infección si no tenemos entrenamiento para poder realizar una traqueostomía en estas infecciones severas. Nada más para matizarlo, presento un caso de una traqueostomía que hicimos en una paciente de 34 años. Esta fue una traqueostomía que hicimos con anestesia local, con la paciente despierta, porque no podía abrir la boca, producto de una anquilosis de la articulación temporomandibular. Y como en el hospital de una provincia no tenía fibra óptica, entonces pusimos un poco de anestesia local y procedimos a hacer la traqueostomía. Hacemos la incisión, continuamos la disección hasta encontrar la tráquea, entramos entre el primer y segundo, tercer anillo, hasta que colocamos el tubo. Una vez que se colocó el tubo, se aspira y en ese momento recién comienza la anestesia general al conectar el tubo de anestesia. Hay que asegurar bien el tubo y la cánula de traqueostomía para evitar que el paciente vaya a tener algún problema. Entonces debemos ir a sala de operaciones para asegurar la vía aérea cuando tenemos una severidad anatómica moderada severa, cuando tenemos afección de múltiples espacios, cuando la infección es de progreso rápido y cuando necesitamos anestesia general. Pregunta. Doctor, ¿algún ejemplo de valores de BSG, PCR y hemograma en estos casos? Es importante prestar atención a los exámenes auxiliares, pero no debemos nosotros olvidar que son eso, auxiliares. Lo que manda es la clínica, el examen del paciente, para poder realizar el tratamiento adecuado de estos casos. Como le voy a mostrar posteriormente, podemos tener números normales y podemos tener un paciente con un gran absceso. Entonces, los números y los otros valores de laboratorio son importantes, pero no son determinantes. Por eso es que los llamamos exámenes auxiliares. Nos auxilian, nos ayudan al diagnóstico, pero no son lo principal. Respecto al manejo de la vía aérea, si nosotros tenemos una fibra óptica, como se está mostrando en la diapositiva, el anestesiólogo, así el paciente tenga trismus, no puede abrir la boca, puede introducirlo por la fosa nasal con el tubo,
lo pasa a través de las cuerdas vocales y después simplemente desliza el tubo y puede intubar al paciente. De esa manera podemos evitar la necesidad en casos seleccionados de tener que realizar una traqueostomía. Como decía, el tratamiento quirúrgico de las infecciones orofaciales debemos establecer un drenaje dependiente, eliminar la causa, siempre debemos tomar cultivos para antibiogramas, para poder identificar el germen también, y comenzar con antibióticos empíricos, es decir, el antibiótico que pensamos nosotros que va a ser efectivo para ese paciente. El drenaje dependiente tratamos de, por gravedad, colocarlo en la zona más baja posible y colocarlo en una zona de tensión natural para tener un efecto estético y no antiestético, de poder colocarlo en una de las arrugas de la piel. Aquí lo que me preguntaba, respecto a la pregunta, ese es el artículo del que les hablaba yo, que lo pueden revisar, un artículo muy interesante del Dr. Flynn del año 2006 del Journal Americano de Cirugía Maxilofacial, en el que el drenaje de la celulitis, como nos explica, nos permite interceptar la difusión de la infección, el periodo de hospitalización no va a ser mayor, la severidad es mayor en la celulitis, o sea, es más aparatoso cuando se presentan estos cuadros, pero también logramos la obtención de una buena muestra. Es decir, si nosotros cultivamos esa sangre, vamos a nosotros a obtener nuestra muestra para cultivo y antibiograma. En otro artículo también interesante de las clínicas de cirugía oral y maxilofacial en Norteamérica del 2011, del autor Shanti, nos habla que nosotros al drenar una celulitis vamos a detener la progresión de la infección al cuello, como les decía, porque no va a progresar hacia adentro, sino va a ir hacia afuera. La presencia o ausencia de pus, fíjense qué importante es esto, no es predecido por ningún factor clínico. Es decir, no hay factor clínico, no hay sintomatología, no hay signos que me puedan a mí decir si hay pus o no hay pus en esa infección. La mayoría de infecciones de cuello profunda diagnosticadas como celulitis son en realidad abscesos. Más o menos un 40% de infecciones diagnosticadas como celulitis eran ya abscesos, por la razón que les decía, que tenemos una masa muscular muy fuerte, tensa, cubriendo ese absceso, y va a ser muy difícil poder nosotros palpar esta famosa fluctuación. Lo que nos dice Shanti es que definitivamente no hay un acuerdo universal en qué momento hacer el drenaje. ¿Cuándo drenar? Repito la pregunta del doctor. ¿Debemos esperar a la formación de un absceso para realizar incisión y drenaje? Y esta es mi respuesta. No. Drenar inmediatamente todos los espacios afectados por celulitis o absceso y eliminar la causa. Realizar la exodoncia lo más pronto posible. Celulitis, absceso, angina de Ludwig, etcétera, no es contraindicación para extraer el diente. Si deferimos la extracción si hay una infección muy localizada solo en esa zona, como una pericoronaritis muy localizada alrededor de ese molar. Si la deferimos, pues el postoperatorio va a ser más favorable si le damos colutorios, un antibiótico, y si esto es selectivo, pues lo hacemos de esa manera. Pero si ahí hay una reacción regional, local, con un edema importante, ese diente tiene que salir inmediatamente y si es necesario se realiza el drenaje. En un consultorio odontólogo general, ¿qué ATB se puede dar hasta que llegue a un hospital? ¿Qué antibiótico se puede dar? Le puede dar una penicilina. Lamentablemente en nuestro medio prácticamente la penicilina G desapareció, pese a que en países de primer mundo se sigue utilizando. Podría darle una ampicilina, podría darle una ampicilina sulbactam, podría de alguna manera darle algún tipo de penicilina mejorada dependiendo del grado de infección que tiene el paciente, ¿no? Pero si un paciente tiene una infección severa, lo que debería hacer inmediatamente
sin pensar en ir a comprar la ampolla para aplicarle la intramuscular o endovenosa, sería mi recomendación ir lo más rápido posible al hospital o a la clínica o al lugar donde va a encontrar un tratamiento quirúrgico adecuado, porque, como les decía, el tratamiento quirúrgico es lo principal, es lo primordial en estos casos. Doctor, hay una observación que han dado en los comentarios, dice, ninguno, si no sabemos la certeza de hipersensibilidad a algún antibiótico. Ha dado como comentario, ninguno, en este caso, si no se tiene la certeza de la hipersensibilidad a algún antibiótico. Por eso es importante la historia clínica y el examen físico. Podría ser válido para un niño pequeño, en el que tenemos que ir con cuidado, pero si tenemos un paciente de 45 años, de 25 años, ya tenemos una historia y ya sabemos los antecedentes que tiene y si presenta alergia a un antibiótico o no, y podemos consultarle si ha usado alguno o no con anterioridad, ¿no? El doctor José Antonio pregunta, doctor, un caso, se lo agradeceré. Paciente, mujer de 23, extraje una tercera molar inferior, hice osteomía y odontosección y demoré 40 minutos. Puse alveolex y sutura y receté antibiótico, megacilina, dexa 4 miligramos y diclofenaco 75 miligramos. Luego oral amoxicilina y tramadol. Luego el paciente o la paciente me refirió que sus piernas se le pusieron como pelotas y le corté toda la medicación. Pregunta, ¿qué sucedió? Sería muy difícil poder darle una respuesta certera. Lo que trataría de especular un poco en este momento de qué es lo que sucedió, que podría ser una reacción de idiosincrasia, podría ser una cuestión emocional del propio paciente, una reacción nerviosa. No entiendo muy bien por qué se le dio dexametasona. La literatura nos indica dar dexametasona 8 miligramos una sola vez cuando vamos a extraer 4/3 molares. Parece ayudar a prevenir la alveolitis, que es el único caso en el que yo lo doy, ¿no? Una sola vez endovenoso para extraer 4/3 molares. Después generalmente no lo uso. El alveolex no sé qué es realmente, pero en la medida de lo posible trato de no colocar ningún elemento extraño en el alveolo, salvo que tenga un sangrado profuso y puedo colocar un agente hemostático, pero no coloco ningún elemento en esa zona. Otra cosa que es importante y la que vamos a tocar al final, justo al final de la conferencia, es una pequeña parte de la extracción de los terceros molares, en qué condiciones hacerlas para prevenir los problemas de infecciones. Una pregunta más, doctor. Doctor, ¿el drenaje extraoral se debe realizar sí o sí en piel sana, más no en piel necrótica, solo por fines estéticos o por algo más? El principio es colocar el drenaje en el lugar que va, por gravedad, nos va a dar la mayor ventaja, drenaje dependiente. Si tengo una piel sana y es un paciente como de las características que le mostré, buscaré una zona de pliegue natural para poder hacer la incisión. Pero si tengo un paciente con una gran necrosis de piel en la zona de drenaje dependiente, la parte más baja, colocaré ahí mi drenaje sin ningún problema. Si tengo un paciente con una pequeña necrosis de piel en la zona de la mejilla, a la altura de la comisura, definitivamente no utilizaría esa vía de drenaje, igual utilizaría la vía submandibular por ser la que me permite, por gravedad, el mejor drenaje posible. ¿Ok? Otro de los puntos, el soporte médico necesario. Es importante poder proveer a nuestros pacientes de fluidos, electrolitos, nutrición adecuada, controlar la enfermedad sistémica, como decíamos, diabetes, hipertensión, etcétera. Pero ninguno de estos problemas debe detenernos a realizar el tratamiento de la infección. Si tengo un paciente en coma diabético, igual tiene que ir a sala. Si tiene un absceso importante, tengo que drenarlo. Controlaremos con insulina la
la diabetes, pero si no, nosotros no vamos a ser agresivos en el tratamiento de la infección, entonces el paciente puede tener consecuencias fatales, ¿no? Es como poner todo en una balanza, que es lo más importante. Escoger y administrar el antibiótico adecuado, lo que me preguntaban, utilizar una antibioticoterapia empírica, es decir, basada en lo que nosotros pensamos. Lo ideal es poder orientarla según el cultivo y antibiograma, el antibiótico basado en microbiología. Y lo que es sumamente importante, tener un trabajo en equipo, involucrar al especialista en enfermedades infecciosas para infecciones severas. Yo sé farmacología básica y me trato de mantener en esa línea. Cuando quiero consultar algo especial, agarro mi teléfono, veo mi aplicación Medscape y ahí busco cualquier cosa o cualquier dato que quiero buscar sobre los medicamentos. La patofisiología de infecciones de origen dental consiste de la siguiente forma. Es iniciado por bacterias aeróbicas que van a producir celulitis, ganan la entrada de los tejidos, causan hipoxia y acidosis, producen el ambiente favorable para anaerobios, los cuales le siguen para formar un absceso. La destrucción tisular conlleva a la formación de pus y van a iniciar todo este proceso de infección que puede ser masiva. Las enzimas, algunas destruyen los antibióticos, como ustedes bien saben, y la simbiosis entre estos dos tipos de bacterias, aerobias y anaerobias, son las que causan infecciones más severas. La selección del antibiótico debe ser efectivo contra microorganismos orales de espectro limitado, el antibiótico menos tóxico, más bactericida que bacteriostático. La penicilina sigue siendo el antibiótico de primera elección. Es decir, si tenemos una infección leve, no le vamos a dar al paciente ciproxina, porque de repente lo que vamos a terminar haciendo es curándolo de la infección urinaria, pero no del problema de la infección de la región maxilofacial. Tinción Gram nos sirve para poder determinar entre gram positivos, gram negativos. ¿Cuándo cambiar el antibiótico? Cuando tenemos una alergia o reacción tóxica, hay que darle al menos 48 horas a los antibióticos para que actúen, para evaluarlos, reevaluarlos para los endovenosos y 72 a los que son para vía oral. También cambiamos el antibiótico cuando vemos deterioro o después de repetir el drenaje, que hemos hecho un cultivo de antibiograma y obtenemos otra flora, o vemos una tomografía posoperatoria que nos muestra todavía absceso. Cuando hay resistencia en cultivo y sensibilidad, o cuando tenemos fascitis necrotizante, que es una flora mixta. Es importante a los pacientes con infecciones, sobre todo severas, reevaluarlos frecuentemente, particularmente por lo menos los veo 2 veces al día. Realizar una tomografía posoperatoria a las 48-72 horas si el paciente no mejora. La elevación de la proteína C reactiva en el segundo día es predictivo de posible reoperación, reintervención. Hay que repetir cultivos si no vemos mejora en el paciente. Hay que utilizar los criterios para cambios de antibióticos y dar una duración de terapia antibiótica adecuada. Dice, la doctora Mirji pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un flemón y un absceso? Básicamente son términos utilizados, un flemón, para describir un absceso de mayor envergadura, más grande, más severo, ¿no? Básicamente eso. Dice, la megacilina forte contiene penicilina contiene penicilina y además de la penicilina clemisol. ¿No resulta útil? Lo que entiendo de la penicilina en ampolla es que es de liberación lenta y puedo equivocarme, como le digo, no soy experto en farmacología, ni tampoco intento serlo. Lo que nos dice la literatura es que lo ideal es utilizar penicilina G para
infecciones no complicadas y ya ir escalando a medida que uno va enfrentando una infección más severa. No es mi preferencia la megacilina en ampolla, más sí la megacilina oral para infecciones que no son severas, leves. Una pregunta más. Dice, doctor, a través de una electromiografía, dos puntos, lesión de la rama mentoniana del nervio dentario con características axonales, post extracción de tercera molar inferior. ¿Qué tratamiento seguir? Realmente una electromiografía no sé qué tanto nos podría ayudar tanto porque va a evaluar la contractibilidad. Lo más efectivo para saber si ha habido un daño del nervio mentoniano, de la zona que está, que le da sensibilidad y que inerva, sería simplemente utilizar un objeto punzante y hacer un test de pinprick para ver si realmente tiene sensibilidad o no. Aquí solamente hay que tener en cuenta una cosa que es importante. Si el nervio ha sido seccionado, solamente va a ser reparado con microcirugía. La vitamina B no ha demostrado servir para los casos de lesión de nervio dentario por efecto traumático del operador. No hay literatura que lo soporte, por más que no los comenten, lo mencionen y exista mucha gente que lo usa. No hay literatura en PubMed respecto a esto, ¿no? Cuando ustedes quieran ver si realmente algo es efectivo o no, pueden ir a un buscador importante, prestigioso como PubMed y tipear ahí su enunciado y poder ver qué resultados les arroja. Preguntan, protocolo de una hemorragia post-exodóntica. Gracias. Lo principal es cohibir el vaso que está sangrando. Nada de lo que ustedes le inyecten, ninguno de los productos endovenosos va a ser efectivo si ustedes no van a coaptar el vaso que está sangrando. Es como decir, sale el agua, cierra el caño. El vaso está sangrando, tienes que cohibir el vaso. Es el principio de toda cirugía. Ya sea con taponamiento, si es en el alveolo, si es en tejidos blandos, habrá que cauterizar, ligar, etc. Generalmente para alveolos es solamente taponamiento y sutura. Nomás, doctor, dice, buenas noches, saludos desde Pucallpa. Una consulta. Hace una semana tuve un paciente femenino de 23 años con una celulitis en región labial superior, con leve compromiso a la región nasal. Se le tomó una radiografía en pieza 1.1, 1.2 y tenía ambos tratamientos de conducto más perno fibra de vidrio y coronas y un proceso periapical muy difuso. El tratamiento quirúrgico sería una cirugía apical. En medicina solo le dieron clindamicina y diclofenaco vía intravenosa. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir en su experiencia? Gracias por la respuesta. En mi experiencia, y hago hincapié en esto, la experiencia es importante, pero basada en ciencia. La experiencia sin ciencia es simplemente empírica. Lo que nos recomiendan los autores, y es lo que realizo yo, es el drenaje lo más pronto posible. Puede venir la clindamicina, es una buena elección también, pero si no va acompañado de un drenaje, entonces no vamos a tener una buena llegada del antibiótico hacia la zona. El tratamiento apical vendrá una vez que todo el cuadro se haya apagado, se haya enfriado y ya no tengamos una infección activa y aguda. Okay. ¿Podrías... Hablan acerca de una página de internet de farmacología. Si la podría escribir o la tiene de repente en alguna diapositiva. Que Página de internet de farmacología. Hay un aplicativo que ustedes pueden bajar que es gratuito,
lo pueden bajar a su tablet, a su celular. Se llama Medscape y lo voy a deletrear Medscape. Medscape. Ahí ustedes encuentran condiciones, encuentran medicamentos, interacciones, dosis de niños, adultos, todo lo que ustedes necesitan. El único problema es que está en inglés, pero tienen una vasta información ahí, es totalmente gratuito, lo pueden usar en cualquier momento y lo fue recomendado por un gran amigo, el doctor Valdés de la Clínica Angloamericana. Él es médico infectólogo y lo utiliza con bastante frecuencia cuando quiere una referencia rápida. Y yo lo vengo recomendando de hace bastante tiempo para todos los que quieran contar con ese aplicativo. Es realmente muy, muy útil porque en mi punto de vista, no tiene sentido aprenderse de memoria un montón de dosis y un montón de cosas. La memoria es frágil y uno puede olvidarlo. Ahí pueden verlo fácilmente, encontrarlo, tipearlo y encuentran todo lo que necesitan. Saludos desde Chile, doctor. Colega Javier Pérez. Saludos, Javier. Gracias por estar viéndonos. Fracaso en el tratamiento debido a una cirugía inadecuada, depresión de la respuesta inmune, presencia de cuerpo extraño, problemas con el antibiótico, resistencia, no cumplimiento del paciente, problemas de absorción, problemas con la dosis, alergia, toxicidad, etcétera. Superinfección, es decir, que tuvimos otro microorganismo que se sumó a esto. Cambio en la flora, entonces si esto se produce tenemos que recultivar. ¿Por qué podemos tener nosotros un drenaje prolongado? Por la presencia de un cuerpo extraño, como una placa de osteosíntesis, un implante, un fragmento óseo, una fístula cutánea, tumor, infección persistente, una bacteria resistente, un paciente inmunocomprometido, por una obstrucción distal como una cialolitiasis, una sinusitis, etc. En este caso tenemos una paciente de 62 años a quien primero le colocaron 2 implantes que parece que tuvieron algunos problemas, comenzaron a moverse y fueron retirados. Entonces, acto seguido, le volvieron a colocar 2 implantes más, ahora más largos, y los pusieron tan largos que se fueron hasta el dentario. Ella presentaba drenaje constante, no cedía, supuración, y era pues que esta zona ya estaba infectada. Apenas quitaron los implantes, volvieron a colocar los otros. Hay varias técnicas, varias teorías, probablemente es algo que yo no recomendaría hacer. Ahí está la supuración que pueden ver ustedes y ven cómo al descubrir los implantes todo estaba lleno de tejido de granulación crónicamente infectado. No, esto ya era una osteomielitis. Retirados los implantes, se resolvió el problema. Esta es otra paciente de 50 años, turista americana que fue a Machu Picchu, no se hidrató de manera adecuada, su saliva se hizo más espesa y de esta manera un cálculo que tenía el conducto de esteno se atascó impidiéndole la salida de saliva. Esta saliva se infectó produciendo pues una parotiditis. Entonces nosotros tenemos una obstrucción, entonces también vamos a tener este problema, ¿no? Fíjense cómo está la tomografía acá axial, pueden ver el cálculo en esta zona que posteriormente fue retirado ahí por vía intraoral. En el caso de comunicación bucoantral, acá vamos a tener pues un drenaje permanente de secreciones. Fíjense cómo el seno maxilar estaba afectado. Hicimos una operación de Caldwell-Luke. Introdujimos una pinza acá en el meato inferior para hacer la contraapertura nasal y sacar un tubo por la nariz para que pueda drenar y esto pueda curar de manera sin disturbios, y así fue. Eliminamos algunos pólipos y ahí terminó la cosa. Aquí es un tema un poco espinoso pero importante y el principio de
no tener patología o no tener una enfermedad es la prevención, es lo que nos enseñan como odontólogos desde el principio. Si no quieres tener caries, pues no comas dulces. Si comes dulces, entonces tienes que lavarte los dientes para que no se produzca el problema. Entonces, el uso de la turbina dental para cirugía dentoalveolar está totalmente contraindicado en otros países. La turbina de alta velocidad produce necrosis ósea, las fresas pequeñas bruñen el hueso, este aire comprimido diseca los planos profundos, llevando partículas de hueso y de diente hasta los confines de donde pueda llegar, y en algunos casos puede producir enfisema subcutáneo, neumomediastino, inclusive neumotórax, como está reportado en la literatura. El aerosol también es sumamente contaminante, rico en estreptococos y estafilococos. Acá tenemos un artículo interesante del Journal de Infección Hospitalaria del año 2006 que nos dice que el aerosol de las piezas de mano de alta velocidad son ricos en cocos gram positivos, estreptococos, estafilococos. Nosotros podemos utilizar nuestras piezas de mano para realizar operatoria, realizar procedimientos que no van a ser invasivos y no van a involucrar zonas más profundas, porque de esta manera entonces estamos introduciendo contaminación dentro de la herida. Y para muestra un botón, si ustedes quieren buscar cualquier cosa, pueden ir a PubMed, ahí tipean lo que ustedes quieren, le hacen clic y ahí aparece. Y respecto a enfisema y problemas de turbinas dentales para exodoncia, tenemos un montón de artículos, tenemos más de 100, nada más para mostrarle algunos. Tenemos enfisema subcutáneo cérvico-facial, neumomediastino después de extracción de un diente, enfisema subcutáneo cérvico-torácico y neumomediastino después de una extracción del tercer molar. Y este artículo interesante lo coloqué aquí porque después de la visita de mi profesor, el jefe de servicio de la Universidad de Carolina del Norte, el doctor Tim Turvey, me dijo, yo tengo sí un caso también reportado de esto que llegó, en la que un paciente después de una exodoncia usando una turbina de alta velocidad, él recibió este caso derivado y el aire que se produjo compresión del nervio óptico, causando pérdida de visión permanente en este paciente. Entonces se los coloco aquí para que ustedes reflexionen y vean que este procedimiento no es nada benigno. Y esto no es algo lejano que de repente ocurre en otro continente o en situaciones extrañas. Esta es una paciente de 24 años que yo recibí en la emergencia, a quien se le realizó la extracción de un tercer molar. Después de realizar la extracción o en el proceso de la extracción del tercer molar, ella siente un dolor en el pecho y en la espalda. Se trata de reincorporar, su odontólogo le dice que se calme, que es solamente tensión lo que ella tiene, pero como el dolor era fuerte, se va ella a la emergencia. El médico de emergencia me reporta crépitos en la piel, por debajo de la piel del cuello, en la zona esternal. Le tomamos una tomografía y esto es lo que nos encontramos. Todas estas burbujitas que ven ustedes es aire causado por la turbina de alta velocidad. No está por demás decirle que si esto se infecta, no hay quien salve a este paciente. Entonces, está contraindicado el uso de turbina de alta velocidad dental con aire comprimido. Vean ustedes los libros de cirugía, Peterson, Hub, Ellis, cualquiera que ustedes consulten, no está descrita esta técnica como una técnica válida. Y este es un caso reciente y el paciente me pidió, por favor, que lo muestre en mis conferencias para que a nadie le vuelva a pasar lo que le pasó a él. Este es un paciente de 25 años que lo tratamos más o menos hace 2-3 semanas, a quien le estaban haciendo la exodoncia de un tercer molar y en el momento de la exodoncia siente los mismos síntomas y signos que sintió la otra paciente y continuó su odontóloga hasta que en un momento se ve un edema importante de la mejilla y en ese momento para. Al paciente lo llevan a la emergencia pensando que era una reacción a la anestesia, que era una reacción alérgica, un poco difícil porque ustedes saben que las reacciones alérgicas generalmente son bilaterales y no van a ser solamente unilaterales. En la emergencia está el doctor Carlos del Castillo, que
tiene mucha experiencia y ya ha visto algunos de estos casos, y con buen criterio clínico, al palpar pudo descubrir la crepitación y me llamó y me dijo, bueno, te cuento de un caso, ya sé qué es lo que ha pasado, este es el antecedente, extracción, pues hay un enfisema subcutáneo, probablemente también hay un neumomediastino. Y así fue. Fíjense la cantidad de aire que este paciente tiene. Todo lo verde es aire, hasta acá debajo de la órbita. Todo esto es aire. Todo esto es aire. Y esta es una tomografía sagital, como decir, de perfil. Y lo que estamos viendo nosotros aquí es el corazón del paciente, y lo que ven ustedes negro aquí por delante es la cantidad de aire que tenía. Cada vez que respiraba, esto le presionaba el corazón, le causaba molestia, pues el paciente estaba taquicárdico y fastidiado con ese problema. Tuvo que estar hospitalizado una semana recibiendo antibióticos de amplio espectro, previniendo que esto se vaya a infectar, porque ya sabemos qué pasaría si se infecta. Por último, el paciente que les mencionaba anteriormente, 35 años, exodoncia tercer molar, se presenta a su odontólogo. Hacía 2 días tenía una celulitis facial moderada, luego esto se presenta a la clínica angloamericana, y los casos clínicos son los que enseñan más. Por eso cuando me preguntaron algún número, es difícil hablar de algún número, sino ver cada caso enseña, y como digo, la clínica es lo más importante, ¿no? Entonces vemos primero desviación de la tráquea, y cómo vemos la desviación de la tráquea, o mejor dicho, cómo la descubrimos palpando la tráquea del paciente y sentimos que está tirada para un lado. Aparte, la posición que les decía, el paciente está inclinado hacia un lado para poder respirar mejor. La temperatura es de 38.5 y 20.000 leucocitos. La manera como progresa la infección hacia el cuello es de un absceso periapical, va a ir por debajo, si está por debajo, las raíces por debajo del músculo miloideo, se va a ir por debajo de se va al espacio submandibular, al espacio faríngeo lateral, retrofaríngeo, y de ahí se puede ir al mediastino. Entonces, esta es la situación del paciente, en la que claramente ven la desviación de la tráquea, ven los abscesos en esta zona, y creo que todos estamos de acuerdo que en estas condiciones no me voy a poner a pensar, bueno, esperaremos a que madure, vamos a darle antibióticos, cuando sea absceso lo dreno. Este es un paciente que requiere atención inmediata. Fíjense el grado de afección que tiene este corte coronal, cómo se ve desviada la tráquea hacia un lado. La foto que vieron anteriormente era el paciente a las 11 de la noche, ahora este es el paciente a las 6 de la mañana. Fíjense la progresión, la agresividad del germen, fíjense cómo avanzó al punto que el paciente ya no puede contener sus secreciones, ya no puede tragarlas, ya no puede pasarlas. Este paciente tuvo que ser intubado despierto, porque si el paciente se duerme, se pierde la vía aérea y es muy peligroso. Y lo que les decía, cuando hago el drenaje, ¿qué es lo que obtuve? Solamente sangre, celulitis, no hay absceso. O tal vez hay un poco de absceso. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Lo importante es darle tratamiento a este paciente. Entonces, hay que tener cuidado con la vaina carotidia cuando uno hace drenajes muy bajos, por las estructuras que están ahí importantes. Este paciente estuvo intubado 3 días en cuidados intensivos y luego pasa a su habitación. Y esta es la situación que quería decirles cuando me hablaban de los leucocitos. Ahora tiene 9.000 leucocitos y no tiene fiebre, pero sigue con dolor en el paladar y tiene un edema, digamos que llama la atención en la zona palatina izquierda. ¿Qué hacemos? Nueva tomografía. Hacemos una nueva tomografía y lo que nos encontramos es formación de nuevos abscesos, necrosis del músculo, parte del músculo pterigoideo externo. Realizamos nuevos drenajes, por eso le digo que los números son números para tomarlos en cuenta, son auxiliares pero no determinantes. El cultivo todavía no salía,
Después del segundo drenaje, recién sale el cultivo de la primera vez que habíamos cultivado, y lo que nos sale ahí es un Streptococcus constellatus, solamente sensible a linezolid, el nombre comercial Zyvox, que es un antibiótico que se utiliza para neumonías resistentes, generalmente en UCI. Criterios para el alta, obviamente que el paciente esté estubado, afebril por más de 24 horas, que tenga una ingesta oral adecuada, mínimo o no drenaje, adecuado control de la enfermedad sistémica y que deambule sin problemas. Infecciones infrecuentes, fascitis necrotizante, síndrome de shock tóxico estreptocócico, síndrome de Lermier, infecciones orbitarias, trombosis de seno cavernoso, absceso cerebral. Y este es un paciente que llegó con un absceso periamigdaliano y fíjense cómo este absceso periamigdaliano progresó a una fascitis necrotizante que terminó con una exploración, o mejor dicho, con 2 o 3 exploraciones al tórax por cirugía de tórax para resolver una mediastinitis. Entonces, lo mismo puede pasar con una situación que viene de un tercer molar para que lo tengan en cuenta. Conclusiones. Si la infección es local, pericoronaritis, pulpitis, podemos esperar medicación. A mayor severidad de infección, el caso se vuelve más quirúrgico, exodoncia inmediata, drenaje de celulitis, sobre todo infecciones cervicales profundas, traqueostomía en caso de emergencia. El tratamiento quirúrgico es más importante que el antibiótico. Gracias por su atención y ahí está mi email. Si ustedes tienen alguna consulta adicional, con todo gusto, pues